Amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez, voz de ángel, feliz, dichosa, contenta, bendecida de que podamos encontrarnos siempre a través de este programa de Acércate a la Fuente. Hoy tenemos el último programa de esta serie de 4, donde hemos venido repasando las obras de misericordia. Si recién te estás conectando, no estuviste en los pasados programas, porque hemos estado repasando las obras de misericordia. Si ya la hemos discutido en algún otro momento en este programa, precisamente para eso, un repaso, un recordatorio, un volver a enfatizar aquello a lo que somos llamados y que muchas veces se nos olvida por estar pendientes de las situaciones de la vida, la rutina, los problemas, el trabajo, pensar que no tenemos tiempo. Y hemos estado en este repaso dándonos cuenta que muchas de estas obras, sobre todo las obras de misericordia espirituales, las podemos realizar y cumplir con aquello que el Señor Jesús le pidió a Faustina de no dejar pasar ni un solo día sin al menos haber realizado, mira, una obra de misericordia. Mira lo que nos pide el Señor, al menos una obra de misericordia. Y como nos hemos podido dar cuenta desde que comenzamos el programa, empezamos con las obras de misericordia espirituales. Orar por vivos y difuntos, consolar al que está triste, corregir al que está en un error, enseñar al que no sabe, perdonar, que es una obra de misericordia espiritual también, dar consejo al que lo necesita y aquella última que dijimos que le cuesta muchísimo a muchos, soportar con paciencia los defectos de los demás. En el programa pasado comenzamos a repasar un poco las obras de misericordia corporales y vimos que muchas de ellas incluso podemos darle una connotación también espiritual. Hablamos de dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, hablamos de vestir al que está desnudo y hablamos de enterrar a nuestros difuntos, enfatizando en el enterramiento de las cenizas, ¿verdad? En la cremación. Hoy nos quedan 3 por discutir. Nos queda el visitar a los enfermos, el visitar al que está en la cárcel y también el acoger al forastero. Vamos a ir un poquito a través de ellas. Visitar al enfermo. Para muchos esto les resulta algo bastante natural. Muchas parroquias tienen, ¿verdad?, formados oficialmente sus ministerios de visita a los enfermos. Tenemos a los ministros extraordinarios, cuya función principal es también llevar el viático a aquellos que están enfermos en sus hogares. Así que esta obra de misericordia es ejercida con bastante frecuencia a través de estos ministerios que visitan los enfermos, estas pastorales de enfermos que también están pendientes, no tan solo de que los enfermitos en su comunidad reciban la visita de los ministros, sino también a veces están pendientes de necesidades, quien necesita un tanque de oxígeno, quien necesita un matre, ciertos detallitos que aunque muchas personas dirían, hay muchas aseguradoras proveen, hay personas que de todas formas carecen de ciertos equipos y muchas veces estas pastorales se ocupan de buscar quién puede proveerle a los enfermitos estas necesidades. También tenemos aquellos que visitan hospitales. Sabemos que en los hospitales también están las personas encargadas de llevar también el viático a los enfermos, que aquellos lo solicitan. Y muchas veces espontáneamente también los hermanos visitan. Pero esto no necesariamente es tan fácil para muchos. Por la movilidad no tienen cómo llegar, porque también tienen condiciones de salud y precisamente por esas condiciones de salud, en prudencia no deben exponerse
a ambientes hospitalarios o a personas que también están enfermas. Por restricciones del mismo hospital, por ejemplo, una sala de intensivo donde sabemos que hay unos horarios estrictos de visitas, solamente familiares cercanos pueden llegar. Así que aunque sí tenemos personas en estas pastorales de enfermos o como miembros, ¿verdad?, de los ministros extraordinarios, no siempre es tan fácil poder visitar a aquel que está enfermo. Pero cuando miramos el punto de vista de enfermedad espiritual, ¿cuántos, incluso dentro de nuestra propia familia, sabemos que están enfermos espiritualmente? Sabemos que están en pecados, sabemos que están alejados de Dios. Quizás conocemos de primera plana a algún familiar que está enojado con Dios, que no quiere saber. Entonces a nosotros también nos corresponde esa visita fraterna, ese acompañamiento fraterno. Fíjate que el visitar al enfermo es un acompañarlo, porque visitar, yo puedo llegar, hola, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Ah, ok, pues nos vemos. No, no se trata de eso. Se trata de poder pasar también un rato con la persona, poder hablar, poder permitir que la persona también exprese, poder llevarles un poquito de, quizás de distracción, ¿no? A veces, abuelita está enferma, vamos a visitarla. ¿Y qué vamos a hacer allí? Mire, ¿sabe qué? Algo sencillísimo, si es que la persona puede llevar un libro de colorear y crayones. Parece tonto, pero créame que para muchas personas ese simple ejercicio de colorear, la distracción del dibujo de los colores, les facilita. Un rompecabezas, un juego de mesa. Hay tantas cosas que podemos hacer de esa visita un poco más agradable y muchas veces no nos dedicamos, simplemente subimos al hospital, nos quedamos sentados en la silla y vemos cómo entra la enfermera y salimos o nos enchufamos en el celular. No, la visita debe ser un acompañamiento. Si la persona obviamente necesita algo, necesita bañarse, nosotros poder proveer ese tipo de servicio. ¿Sabe algo bonito también cuando uno está en una habitación de hospital? No tan solo su familiar, sino la persona que está en la habitación de al lado. A lo mejor usted está visitando, pero esa persona no tiene a nadie que la venga a ver o solo la pueden ver una vez a la semana. Y también ese ofrecimiento, necesita algo, le puedo traer algo, le puedo llamar a la enfermera. Qué bonito es cuando, más que simplemente llegar al lugar, podemos realmente acompañar a la persona. Y acompañando a la persona, también ejercitar obra de misericordia espiritual, que es la oración. Seguimos aquí en Acércate a la Fuente. Ya hoy es el programa final de una serie de programas donde hemos venido repasando las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Y hablábamos en el segmento anterior de esta obra de misericordia corporal, que es visitar al enfermo, ya sea en su hogar, ya sea en el entorno de un hospital, pero que esa visita, decía, llegue, traspase, sea mucho más que simplemente, hola, ¿cómo estás? Te visité, me viste, te vi, me voy, sino que se convierta en un ratito agradable de acompañamiento también. Obviamente esto va a depender de la condición de la persona, de la salud de la persona, pero siempre que se pueda compartir un poco más allá de simplemente sentarse al lado de la persona, qué bonito también ese acompañamiento. En esta misma línea de obras de misericordia corporal está visitar al que está en la cárcel. Bueno, si usted no pertenece a la pastoral carcelaria, que son los que llevan la palabra y instruyen a aquellos que están, ¿verdad?, en las cárceles, es bastante difícil poder llevar a cabo esta obra de misericordia de visitar al que está en la cárcel. Si usted es una persona que tiene un familiar que está en la cárcel, entonces quizás aquí la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia le visitas? ¿Con cuánta frecuencia le dejas saber, estoy aquí,
oro por ti, le pido y clamo misericordia al Señor por ti, porque a veces un familiar comete un error, es llevado a la cárcel y decimos que se pudra, ahí que se quede, olvídate, por ahí yo no me aparezco. Y cuántas veces, estando en esa soledad, muchos descubren precisamente a Dios. Cuántas veces estando en esa restricción de libertad, muchos realmente reconocen su error, reconocen su vida, reconocen el daño que sí, que le han podido hacer con sus acciones, con sus palabras, a sus familiares, a la sociedad. Y cuántos quizás añoran realmente poder tener la persona para disculparse, para pedir perdón. Hay algunos donde no pasa, pero hay otros que sí. Entonces, quiero que en este momento, si tú tienes algún familiar que se encuentra en la cárcel, pienses si lo visitas y si no lo visitas, ¿por qué? ¿Por qué? Sé que no es fácil. Yo he participado en ocasiones en la pastoral carcelaria. Sé que es un proceso difícil y para entrar y los registros, pero es algo a lo que estamos llamados también, poder visitar a ese que, privado de la libertad, déjame decirte que si ahí adentro ha encontrado la misericordia de Dios, es más libre que muchos de los que se encuentran en la comunidad. Así que desde aquí abrazo a todas esas madres que visitan. Muchas veces nadie más visita, pero todos los domingos ahí está la madre. No importa lo que haya hecho su hijo, muchas reconocen el error cometido, pero no deja de ser su hijo y su corazón de madre va a visitarlo. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Que quizás no tenemos un familiar, que no tenemos ese acceso a visitar o a pastoral carcelaria, podemos orar, ejercer esa obra de misericordia espiritual como hablábamos en el primer programa. ¿Cuántos realmente recuerdan orar por aquellos que están en la cárcel? ¿Cuántos de ustedes recuerdan orar para que el Señor tenga misericordia de sus almas? ¿Cuántos de ustedes recuerdan orar, aunque no conozcan a nadie, para que abran su corazón al Señor y desde allí experimenten la misericordia de Dios? Hay una justicia y hay una ley. Y hay una ley y una justicia divina, y hay una ley y una justicia civil que hay que seguir. Nosotros somos responsables de nuestros errores, de nuestros actos, claro que sí, pero la misericordia de Dios llega mucho más. Entonces, aunque no podamos visitar físicamente, que nuestra oración sea la que visite a tantos hermanos que están en la cárcel, muchos de ellos sintiéndose solos, sintiéndose abandonados. Orar por aquellos que están enfermos. Una cosa es esa privación de la libertad porque basado en su acto hay que cumplir, ¿no?, con una ley civil, pero otra cosa es también reconocer que cada uno de los que está ahí adentro también es hijo de Dios. Y muchas veces pensamos que esa misericordia y que esas bendiciones de Dios solamente son para los que están rezando y dándose golpes de pecho. Y tenemos que recordar que la misericordia de Dios es para todos. Ni mente humana ni mente angélica puede comprender, dijo Jesús a Faustina, cuán profunda, cuán grande, cuán insondable es la misericordia de Dios. Incluso le dijo Jesús a Faustina, para nosotros pensar que un alma no tiene remedio, que puede parecer un cadáver podrido. Esto lo repito mucho en mis predicaciones, porque a mí me impactan estas palabras. Porque tú sabes cuánto pecado tiene que tener una persona, un alma, para que el Señor compare a esa persona con un cadáver en putrefacción. Y sin embargo, las palabras del Señor son para ustedes pensar que esa alma no tiene remedio, pero no es así para Dios. Nuestra mente no alcanzará nunca a conocer el gran amor y la misericordia de Dios. Pero sí nosotros en nuestra pequeñez y en nuestra humanidad podemos elevar una oración para que todo aquel también
que esté necesitado de esa misericordia, abra su corazón a recibirla y la alcance. ¿Y sabes qué? De esa manera, espiritualmente, nosotros podemos visitar las cárceles, no de Puerto Rico, del mundo entero, clamando para todos estos hombres y mujeres y jóvenes también que hay, esa gran e insondable misericordia de Dios. Y como te dije, muchos de ellos, encontrando a Dios en la cárcel, son más libres que muchos de los que andan en la libre comunidad. Él te espera. Amada y amado de mi corazón, ya en el segmento final de este programa de Acércate a la Fuente, que es ya el último, el cuarto programa, donde hemos estado repasando las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Llegamos ya a la última que nos toca recordar, y es acoger al forastero, acoger al extranjero. Esta obra de misericordia para muchos es un poquito como chocante, o muchos no la entienden. Fíjate que no se trata necesariamente de que usted se vaya al aeropuerto con una pancarta y diga: todo aquel que no tenga dónde quedarse esta noche puede venir a mi casa. No se trata necesariamente de eso. Se trata de la acogida, la recepción también de toda aquella persona que pueda hacer o pensar diferente. Fíjate que cuando hablamos de extranjero, de forastero, en un término sociocultural, nos referimos precisamente a una persona proveniente de otro país, otra lengua, otra cultura, otras costumbres, algo que de hecho hace muy bien el puertorriqueño. Cuando en Puerto Rico hay eventos internacionales, siempre se destaca la acogida, la bienvenida calurosa que nosotros le damos a hermanos de otros países, sea un evento religioso, sea un evento deportivo, sea un concurso de belleza internacional, sea lo que sea. Usualmente nos caracterizamos por esa calidez como pueblo también, dar esa acogida, ¿verdad?, a ese que llega, a ese que visita. Pero hoy yo quiero adentrarme un poquito más en esta obra de misericordia, ese acoger, y quiero irme a las familias. Esto es un ejemplo que yo utilizo muchísimo. Usted acoge, por ejemplo, un matrimonio, usted acoge a la familia de su esposo, usted acoge a la familia de su esposa, porque qué triste, a veces vemos familias donde hay conflictos entre la esposa y los hermanos, el esposo y los cuñados. Y aquí se trata también de ver cómo yo recibo, acojo, acepto, sirvo también, porque en esa acogida hay un servicio. Pues yo acojo a alguien en mi casa, por ejemplo, y yo me ocupo de servirle, de que todo esté bien, de que todo sea del agrado. Entonces, a veces esa acogida, ya un poquito más a nivel espiritual y personal, se nos escapa. ¿Sabes dónde pasa también? En el mismo templo, Hay parroquias que tienen una pastoral de ujieres, algunos le llaman una pastoral de acogida, donde estos hermanos están en las puertas de ese templo, recibiendo a los otros. Se les da la bienvenida, se les dice buenos días, se les dice buenas noches, se le entrega el boletín, se le ofrenda una sonrisa. Eso es acogida. Pero hay otras parroquias, otros templos donde cada quien entró por su lado y me siento en este banco y se me sienta alguien al lado y todavía como que me echó para el lado para no estar muy cerca. Entonces,
¿Dónde está la hermandad? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está el que nos estamos reuniendo como iglesia para rendir públicamente culto de adoración, alabanza y acción de gracias a nuestro Dios? Porque si de entrada no estoy acogiendo al hermano, entonces, ¿qué está pasando en mi corazón? Así que fíjate que esta obra de misericordia, este acoger al extranjero, al forastero, tiene esta connotación también de cómo yo acepto y recibo también cerca de mí o en mi vida aquel que puede ser un poco diferente de pensamiento, de color de piel, de educación, de estatus social. Hay muchas cosas que pueden estar implícitas en esta obra de misericordia. Cómo yo soy con los demás. Yo recibo a todo el mundo, trato igual a todo el mundo, acepto a todo el mundo en el amor de Dios. Recuerden que estábamos hablando siempre, como cerramos el programa pasado, todas las obras de misericordia se tienen que hacer desde el amor de Dios, desde la misma misericordia de Dios, de la cual se supone que está llena mi corazón. Porque si no, no puedo amar al prójimo. No puedo hacerlo. Entonces, si no estoy actuando como habla la primera carta de Juan, dice, oye, si tú dices que amas a Dios y no hablas a tu hermano, eres un mentiroso. Qué fuerte, Beatriz. Así son las palabras. Eres un mentiroso. Porque no se puede amar a Dios y odiar al hermano. Así que no se puede amar a Dios sin acoger al hermano, sin acoger a aquel otro. Porque a fin de cuentas, si utilizamos esa palabra forastero, ese es todo aquel que está fuera de nuestro núcleo familiar. Cómo yo acojo, cómo yo recibo, cómo yo abrazo, cómo yo acepto a todos los demás en el amor de Dios. Así que, amada y amado de mi corazón, yo espero que estos programas te hayan servido para dar, como decía, este repasito a través de las obras de misericordia, recordarnos que estamos llamados, que estamos invitados. Una vez más, Lucas 6:36, a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso y haciéndolo todo desde el mismo corazón de Dios. Queda en la paz de Jesús, del Señor de la misericordia. Queda en los brazos amorosos y misericordiosísimos también de nuestra Madre Santísima. Y yo te espero en el próximo programa de Acércate a la Fuente, por aquí, por el Canal 13, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Dios te bendiga.